para estar con ustedes y vamos a hablar sobre el tema de la resurrección. Según la tradición, dice que el Señor Jesús murió hoy viernes y ya demostramos el día de ayer que es totalmente falso, que las mismas escrituras no señalan lo contrario, y es fácil, solamente que hay que estudiar. Realmente es sorprendente cómo es que repetimos tradiciones católico-romanas dentro de la vida del pueblo evangélico protestante, y teniendo las escrituras que son tan sencillas, tan claras de entender, pero estamos más dispuestos a continuar tradiciones, mi hermano, a romper verdaderamente con todo aquello que no está en las escrituras. Entonces, el Señor fue sacrificado, crucificado, muerto, el Jesús en semejanza de hombre. Amén. El día 14 de Nisán, entre las 2 tardes, tal como debería de haber sido, toda la congregación de Israel sacrificó al Cordero de Dios. Entonces la resurrección del Señor tuvo que ser 3 días y 3 noches después. Amén. Y en ese tiempo el Señor cumple toda la ley. Amén. Su resurrección se presentará, se dará a conocer, mi hermano. Si usted lee, por ejemplo, lo que las mujeres, porque fueron las mujeres las que estuvieron pendientes del Señor, amén, benditas sean las mujeres, mi hermano, que son las únicas que estuvieron presentes todo el tiempo del sacrificio de la cruz. Estuvieron ahí, mi hermano, hasta que vieron que guardaron el cuerpo del Señor en la tumba, vieron que la puerta se corrió y fue cerrada, y ya se quedaron hasta la hora que les era permitido. Al otro día mi hermano, tuvieron que guardar todo el día de reposo del día de los panes sin levadura, que empezaba después de haberse comido el cordero por la noche. Al otro día empezaba el reposo, uno de los reposos más significativos en el pueblo de Israel, mi hermano. Y ese día, jueves, no se pudo salir para nada. Entonces el día viernes, que fue un día hábil, salieron y fueron a comprar las especies, las mujeres prepararon toda la forma como se iba a ungir el cuerpo, pero ya no les dio tiempo de ir ese viernes. Por eso fue que hasta el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el miércoles muere el Señor, el jueves es el reposo del Shabbat de los panes sin levadura, el viernes compran las especies y preparan, mi hermano, los ungüentos. Les alcanza el día sábado, que es otro Shabbat de la semana, en el que tampoco se pueden mover. Por eso es que las escrituras dicen que el primer día de la semana las mujeres iban para ungir al Señor Jesús. Ahí fue que el primer día de la semana, ya María Magdalena, que había llegado muy de mañana, dice la palabra que aún era oscuro, ¿verdad? Que no había amanecido. Cuando llega María Magdalena, mi hermano, a la tumba, todavía no había amanecido. Entonces, y ya la piedra estaba rodada. Quiere decir que el Señor ya había salido aún antes. Amén. Y luego también narran, hay otra narración de que es en la mañana, cuando ellas llegan muy de mañana, dice la palabra, muy de mañana, aún no había salido el sol, ¿verdad? Quiere decir que todavía era noche, y cuando ellos llegan y pueden presenciar
la forma como un ángel que llega como de rayo, abre, hace rodar la tumba, ¿verdad? Y ven en su interior y ya no ven al Señor Jesús. Las primeras a quienes se les revela el Señor es a las mujeres, María Magdalena, a su madre María, María la mujer de Cleofas, Salomé, la mujer de Chuza, todas las que seguían, que se reunían, ¿verdad? Y que ahora están tratando de ungir al Señor Jesús. ¿Qué tan importante es la resurrección? Bueno, hay dos porciones. Al morir el Señor en la cruz del Calvario, cumple toda la justicia del Padre. La paga del pecado es muerte. El Señor está pagando con su muerte la paga del pecado, está derramando su sangre, aunque Él no pecó. Por eso Él pudo pagar por todos nosotros, por dos razones. Primero, porque era el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, el Espíritu eterno de Cristo, encarnado en una persona, de tal manera que su ser era sumamente valiosa, de tal manera que su sangre era suficiente, tenía el valor delante de los ojos del Padre suficiente para pagar el pecado de toda la humanidad. Y así Jesús, en semejanza de hombre, está muriendo a las 5 de la tarde del 14 de Nisan, miércoles para nosotros. Amén. Resucitará después. En esos 3 días y 3 noches que estuvo en el corazón de la tierra, y que si usted lee el libro la carta de Pedro, Pedro dice que bajó a las profundidades para predicar. Amén. Pablo dice, y este que bajó, dice que bajó a las profundidades de la tierra, es el mismo que subió y subió hasta los cielos, llenándolo todo con su gloria. Entonces tenemos ahí dos porciones que nos dicen que el Señor estuvo en el corazón de la tierra. Los 3 días que su cuerpo material estuvo en la tumba, su espíritu, porque la misma palabra dice que fue llevado en el espíritu, por el Espíritu Santo, estuvo él en el profundo de la tierra, estuvo en el Seol, amén, ahí predicó, ahí rescató las almas de todos los justos que habían nacido desde Adán hasta... Ahí estaba en el Seol, mi hermano, ahí estaba David, ahí estaba Jacob, ahí estaba Isaac, ahí estaba Josué, ahí estaba José, ahí estaba Jeremías, ahí estaba Ezequías, ahí estaba Daniel, ahí estaba Ezequiel, ahí estaba Isaías. Amén. Cuando baja el Señor y les da las buenas nuevas a los que estaban en el Seol, en el seno de Abraham, mi hermano, ahí después Él los rescataría como las primicias, amén. Por eso el Señor se presenta y resucita el día de las primicias de los cereales, amén. Y Él se la presenta al Padre, todas las primicias de las almas que Él ya había liberado, abrió las prisiones eternas en las que Satanás tenía a todos los hombres, obviamente a los justos, a los que reconocieron a Jesús como su Señor. Los otros permanecieron todavía y siguen en las prisiones eternas. Amén. Entonces el Señor resucita. ¿Qué significa la resurrección? El Señor Jesús había revivido. Amén. ¿A quiénes? A la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Había hecho él, a Lázaro también lo había revivido, pero ese había sido el Señor que los había tocado o les había dicho una palabra de poder, y con eso ellos fueron revividos. ¿Y por qué digo revividos? Porque ellos volvieron a morir. Porque el que resucita no vuelve a morir. Entonces ellos fueron revividos. Pero el Señor Jesús, que ya nunca jamás volvería a morir, Él resucitó para vida eterna.
Entonces, en la cruz cumple toda la justicia del Padre, y cuando Él sale de la tumba en cuerpo de gloria, su cuerpo es transformado en un cuerpo de gloria. Ahí, mi hermano, sucede ya una cosa nueva. Ahí es el mover del nuevo pacto. Ahí la promesa está cumplida. La primicia es el Señor Jesús. Amén. Jesucristo es la primicia de la resurrección. Y lo que sucedió con Jesucristo sucederá con todos aquellos que han creído en Jesús y que forman parte de su cuerpo. Solamente el cuerpo de Cristo será resucitado, mi hermano. Los que no formen parte del cuerpo de Cristo no podrán ser resucitados. Y así como el Señor ascendió a los cielos, el cuerpo de Cristo ascenderá a los cielos. Seremos arrebatados. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos mostró que seremos arrebatados. Si usted lee, mi hermano, ahí en la porción de Lucas va a decir, y fue arrebatado al cielo. Así nosotros seremos arrebatados, como dice Tesalonicenses, mi hermano. Aleluya. Entonces la resurrección es una cosa totalmente extraordinaria, porque abre, mi hermano, el principio del cumplimiento del reino de los cielos en la tierra. Todo aquel que crea en Jesús, se aplicará Marcos 16:16, se aplicará, mi hermano, todo lo que el Señor señaló que tendrían poder en Hechos de los Apóstoles. La iglesia ahora es la que tiene el poder como cuerpo de Cristo sobre la tierra, y eso solamente fue posible por la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es que los sacerdotes judíos perseguían a los apóstoles porque hablaban de la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que rompió totalmente, mi hermano, el poder de Satanás sobre la tierra es la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice, todo aquel que cree en Jesús, dice, ha sido muerto con Él, sumergido en la tumba con Él y resucitado con Él. Amén. Así como el cuerpo de pecado quedó en la cruz del Calvario, ahí quedó su enfermedad, ahí quedó su dolencia, ahí quedó su rebelión, ahí quedaron sus necesidades. Amén. Ahí quedó en la cruz, ya está, para el cuerpo de Cristo ya está en la cruz el cuerpo de pecado. Ahora para el cuerpo de Cristo está la resurrección poderosísima del Señor Jesús. Cuando el Señor le entrega y dice en la cruz, Padre, encomiendo mi espíritu en ti, mis amados, toda la obra posterior fue hecha por el Espíritu Santo de Dios. Él fue el que levantó al Señor Jesús. Él fue el que lo bajó al Seol. Él fue el que lo subió y lo sentó a la diestra del Padre Todopoderoso. Eso va a ser con usted y eso va a ser conmigo. En el día del llamado, cuando toque el shofar del cielo, la trompeta que llame a sus hijos de Dios, la familia de Dios reunida en la iglesia, la esposa del Cordero, que ascienda y espere al amado en las nubes, mi hermano, eso es por el poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. A partir de la resurrección del Señor Jesús, el poder que vino, la convicción que vino a la vida de los apóstoles fue determinante. A partir de eso fueron transformados. Ese mismo poder de la resurrección después vino como lenguas de fuego sobre la cabeza de los 120 y sigue viniendo sobre todos aquellos que anhelan el regalo, la promesa del Padre, su Santo Espíritu, su simiente. Por eso es que los hijos de Dios tienen la simiente del Padre. La simiente del Padre es el Espíritu de Dios. El que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no tiene la simiente de Dios. Tiene las arras del Espíritu, pero no tiene la simiente de Dios. Amén. Por eso es tan importantísima. Si usted que me está escuchando, mi hermano, en este día, usted quiere venir a resurrección total, a resurrección plena, mi hermano, anhele usted,
Vamos a hacer al final del programa una oración. Anhele usted el bautismo del Espíritu Santo. Es el bautismo de Jesús. Es en el que nos capacita, nos habilita y nos convierte en verdaderos hijos de Dios, no en cristianos. Anhele usted con todo su corazón convertirse en un hijo de Dios, que el Espíritu de Dios venga a su vida y que la simiente del Padre lo haga a usted un hijo. Amén. No un religioso. Ahora, el nombre de cristiano, mi hermano, lo tienen muchas, inclusive sectas heréticas y de apostasía, mi hermano, pero no se pueden llamar hijos de Dios. Amén. Muchos que tocan puertas, muchos que andan vestidos por acá, muchos que tienen grandes misiones de conversión, nunca se han llamado ni se llamarán, porque les está prohibido llamarse hijos de Dios. Amén. Porque eso es lo que está establecido en la Biblia. Amén. De esta manera la resurrección obra en su vida y en la mía. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, mi hermano, y despertaba nuestro espíritu, a partir de ese momento usted entró a eternidad. Óigame lo que le estoy diciendo en este mensaje de esperanza en este día. Cuando el Espíritu de Dios viene a usted y lo bautiza y avivifica todo su espíritu, en ese momento usted ya nació para vida eterna. Nosotros, cuando este cuerpo mortal tenga que dejar de funcionar porque es temporal, mi hermano, este cuerpo que usted tiene y que yo tengo es temporal, es para vivir en las condiciones de este mundo natural, y por lo tanto tiene que perecer para que usted y yo seamos investidos con el cuerpo de gloria que es eterno. Nosotros dormiremos, estaremos en la presencia del Señor, solamente esperando el tiempo que se cumpla la resurrección de los que son llamados para vida eterna en otro cuerpo, para otras funciones, para otros servicios, y estaremos siempre con Jesús donde Él se encuentre. Nosotros debemos, mi hermano, recordar todas las promesas de la cruz y hacerlas nuestras. Sanidad, salud, prosperidad, vivir en la verdad, apartarnos del mal, vestirnos de luz, todo eso es lo de la cruz. Y vivir con el poder de la resurrección, que es el Espíritu de Dios, hasta que usted y yo seamos resucitados en gloria. La resurrección desde el principio, mi hermano, fue atacada de una manera tremenda. El primer ataque que sufrió la resurrección del Señor Jesucristo fue lo que la misma Escritura consigna, de que los soldados que quedaron como muertos cuando llegó el ángel a mover la piedra, fueron a avisarle a los sacerdotes que habían sellado. Usted recuerda que los sacerdotes llegaron el día viernes, hoy, ¿verdad? Porque el Señor lo bajaron de la cruz ya cerca de las 6 de la tarde. Ya los judíos ya no pudieron ir a hablar con Poncio Pilatos, pero descansaron el día jueves, que era el Shabbat de la Pascua, y el viernes fueron a decirle, es necesario que se selle, ¿verdad? Ellos mismos, mi hermano, ya el Señor había tenido ya un día y fracción de estar en la tumba, y llegaron, porque todos se habían cumplido los 3 días que sabían los judíos que el Señor había profetizado, y sabían los judíos que Él iba a cumplir esa profecía. Entonces le dijeron que se sellara la tumba, y sellaron la tumba. Entonces los soldados, la guardia que estaba presente y que no pudo impedir que el ángel rodara la piedra, ya el Señor ya no estaba ahí. Amén. Pero rodó la piedra. ¿Por qué rodó la piedra el ángel? No para que saliera Jesús, mi hermano, es para que entraran los seres humanos con cuerpo mortal, pudieran, porque el Señor en cuerpo de gloria ya nada lo detiene, ¿verdad? Se presentó delante de todos sus apóstoles cruzando la puerta, y la puerta estaba cerrada, y el Señor se presentó en medio de ellos. Ya en cuerpo de gloria, mi hermano, ya no es este cuerpo natural.
Así que el Señor ya había salido, pero movieron la piedra, ¿para qué? Para que las mujeres pudieran ver que ya no estaba ahí, para que pudieran entrar y cerciorarse que el Señor había resucitado. Entonces la guardia va y le cuenta a los sacerdotes judíos, y estos les dan les dan dinero para que ellos digan que fue robado el cuerpo por los seguidores de Jesús. Amén. Ese era un gran problema, mi hermano. Y ellos quisieron, no sé qué les pasaría a esa guardia, mi hermano, porque cuando la guardia se ponía y se escapaba aquel al que estaban cuidando, lo pagaban con su vida. Amén. Así que no creo que les haya servido mucho el soborno que le dieron los sacerdotes judíos, porque de todas maneras la ley romana era muy clara y ha de haber aplicado sobre sus vidas. Sin embargo, empezó a correr, dice, y esto corrió entre los judíos hasta ahora, eso creen. Mi hermano, eso no es posible por dos razones. Primero, el Imperio Romano no podía permitir que se hubiera violentado algo que ellos habían sellado con el propio sello del procurador romano. Ese era un delito totalmente grave. Que se haya escapado algo que estaba siendo guardado por guardias, mi hermano, también era un delito muy grave. Entonces los romanos debieron de haber perseguido hasta encontrar el cadáver. Ellos eran los principales, los más interesados. Si acaso los apóstoles hubieran robado el cuerpo del Señor Jesús, pues todo el Imperio Romano hubiera soltado sobre ellos para buscar, para perseguir, para indagar, mi hermano, dónde es que estaba ese cuerpo. Posteriormente regresaron y estuvieron, los apóstoles, hermano, estuvieron en Jerusalén. Amén. En Jerusalén permanecieron hasta que llegó el día de Pentecostés. Entonces, hubieran sabido los romanos que ellos estaban en Jerusalén y los hubieran agarrado y los hubieran tomado presos. Y no hubo tal cosa. No hubo manera de identificar el cuerpo, de haber encontrado ese cuerpo. ¿Cómo lo iban a encontrar si estaba en los cielos, mi hermano, en cuerpo de gloria, sentado a la diestra del Todopoderoso Padre? Posteriormente fue la base de la predicación de los apóstoles, fue la base de la predicación de Pablo, mi hermano, a todos los lugares que llegaron. No sé si usted recuerda Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, cuando él está en Atenas y les está predicando a todos los atenienses, y cuando llegó el momento le dijo, y el Señor que pasó los pecados anteriores por su paciencia, ahora ha decidido que seamos perdonados en el nombre de Jesús, de quien resucitó de los muertos. Y en ese momento todos le dijeron, párale, Pablo, nadie resucita de los muertos. No nos vengas a nosotros con esos cuentos, no nos quieras tildar de tontos. Nadie resucita de los muertos, Pablo, porque ese era el verdadero poder que le quedó de constancia a los discípulos y a ti y a mí, mi hermano, es que Cristo está resucitado, que Cristo vive. Aleluya, gloria a su nombre, mi hermano. Esa es la esperanza para ti, esa es la esperanza para mí, y esa es la esperanza para los que no conocen de Jesús, mi hermano. Terminó la prédica de Pablo, murió Pablo, y la siguiente fuerza del cristianismo era la resurrección de Jesús. Así como la Biblia ha sido atacada de manera extraordinaria desde los tiempos primarios, hermano, así la resurrección de Cristo ha sido revisada. Ha sido estudiada por universidades completas, ha sido investigada, mi hermano, por gentes
que son detectives forenses especializadísimos de Alemania, o sea, de Europa, de Estados Unidos, mi hermano, cuando hubo un movimiento por los años 40, 50, ¿verdad?, que se vino en contra de la palabra de Dios y atacaron que la resurrección. Hay estudios de universidades, mi hermano, donde han constatado, después de estudiar todos los elementos que hay, de que esa resurrección sucedió. Y aún muchos de ellos, mi hermano, no son hasta ateos los que han hecho los estudios, pero han dado una conclusión en base al resultado de sus estudios. Son ateos honestos académicamente. Entonces, la resurrección, mi hermano, sigue siendo atacada. Los testigos de Jehová atacan la resurrección al negar la divinidad de Jesús, porque, mi hermano, solamente alguien en quien el Padre puso el poder pudo haber resucitado, porque es el único que ha resucitado en toda la historia de la humanidad. Amén. Entonces, Jesús no es hombre, Jesús está resucitado en los cielos. Muchos han querido echar abajo este principio porque en ello está basado, mi hermano. El fundamento ahora de la iglesia está basado en Cristo, pero en Cristo resucitado. El Cristo que murió en la cruz, mi hermano, cumplió la justicia del Padre, pero el Cristo resucitado es el fundamento de nuestra fe. Amén. Y Él resucitó, ¿por qué? Porque el Padre lo encontró inocente, porque el Padre lo elevó a lo sumo, al nombre que es sobre todo nombre. Entonces, la resurrección de Cristo ha sido abundantemente estudiada, abundantemente documentada desde muchísimos años y más desde el siglo pasado, mi hermano, y vuelvo a repetir, por académicos, por estudiosos, por científicos, por detectives forenses, por todos ellos, mi hermano, han sido estudiados y al final han concluido que no se ha encontrado ninguna fundamento, ninguna razón por la que se niegue. Algunos no han aceptado, pero tampoco han negado, pero muchos otros han llegado a la conclusión de que tal cosa sucedió porque hubieron testigos. El Señor se presentó a los 12, se presentó a 500 hermanos, luego se presentó a Pablo y se presentó a los 120, amén. Entonces todos esos es una nube de testigos y estudiaron todas la documentación existente. Por lo tanto, ya concluyo para decirle en esta pequeña porción de que la resurrección de Cristo fue real, de que ha sido certificada, es el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza, y hoy podemos decir, bendito sea el nombre del Señor Jesús, el resucitado, el que vive, y el que Él mismo dijo, estuve muerto, pero resucité para vida eterna. Se despide de ustedes este día el pastor Raúl Peña, de Casa de Oración Puerta del Cielo. Amén. Para que nos veamos el próximo lunes para continuar la historia de la iglesia, pero esto es parte de la historia de la iglesia, mi hermano, y espero que lo que se les presentó a ustedes les sirva. Concluyo diciendo, el Señor Jesús en la última semana que estuvo en Jerusalén cumplió Éxodo 12, cumplió todo lo relativo al Cordero de Dios. Murió el miércoles 14 de Nisan entre las 2 tardes, 5 de la tarde, fue depositado en la tumba, resucitó al tercer día, después de haber pasado en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y en base a la resurrección que tenemos, que Él hizo, que el Padre lo levantó de los muertos, usted y yo confiamos que seremos levantados de los muertos cuando suene el shofar del cielo y seamos convocados a la presencia de aquel que nos amó, que nos redimió y que estaremos con Él para siempre.
Benditos sean todos en el nombre poderoso del Señor Jesús.